Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 371, La espada del Papa. El Papa Ludovico se levantó y dio la bienvenida a los recién llegados. Bienvenidos. Entre ellos, el que más llamó su atención fue el príncipe Alfonso de Carlo. El héroe de la Santa Guerra. El Papa Ludovico se acercó al príncipe Alfonso y le dio una palmada en el hombro como a un viejo amigo. No sé de nadie más, pero a ti sí que quería conocerte. Era una actitud más parecida a la de un amigo de su padre que a la de un heredero de un monarca secular y el Papa, que estaba en la cúspide del poder sagrado. Y esto, al mismo tiempo, era un comentario que podía ofender a los demás asistentes. Significaba que no tenía mucho interés en verlos. Para ser un simple desliz, esta persona era el Papa Ludovico. No era alguien que hablara sin calcular. De hecho, el invitado de honor del reino de Salamanta parecía un poco molesto. Para ser exactos, el anciano cardenal del reino de Salamanta tuvo un poco de dificultad para mantener la compostura. Sin embargo, a su lado, el marqués de Bariati, que había venido como representante del país, solo esbozó una leve sonrisa. Esto se debía en parte a que él no tenía derecho a sentirse ofendido. No era el rey de Salamanta y, para ser precisos, ni siquiera era de Salamanta. Originalmente era del reino etrusco, un capitán mercenario más conocido por el apodo de Bariati el Acorazado. Era un hombre alto de cabello gris, de unos 50 y pocos años, pero su cuerpo bien entrenado parecía el de un hombre de 40. Alfonso respondió a la efusiva bienvenida del Papa. Su Santidad. Gloria al Vicario del Cielo que restauró la milenaria ciudad de la Tierra Santa. Este era el cumplido que el Papa más deseaba escuchar. Aunque seguía sonriendo, la comisura de sus labios, que antes parecía una sonrisa falsa de cera, se relajó sin reservas. ¿Qué piensa la gente de mí? El Papa no pudo contenerse y preguntó. ¿Agradecerán que los caballeros celestiales hayan ocupado la tierra de los infieles y exterminado a las fuerzas del mal? Los nativos de aquella tierra, para ser precisos, eran infieles, técnicamente hablando, ya que los creyentes de la Iglesia hacía tiempo que habían sido desterrados de la ciudad santa en el pasado y habían huido al continente central. Ahora, aunque los habitantes del continente central vinieran con un ejército, solo serían conquistados por extraños, no había razón para estar agradecidos. Sin embargo, Alfonso, aunque torpe, había pasado años en el campo de batalla. Más exactamente, había pasado años luchando por no ser enviado al peligroso frente de batalla en las reuniones tácticas. Instintivamente sintió que el Papa Ludovico era sincero con la cruzada. Por la decisión de su santidad, los habitantes de la milenaria ciudad han sido abrazados por la verdadera fe. Ariadne abrió mucho los ojos y miró a Alfonso cuando éste, que siempre parecía decir solo la verdad, pronunció palabras tan empalagosas. El marqués de Bariati, al ver al Papa Ludovico y al príncipe Alfonso intercambiar palabras, también intervino. Sin embargo, parecía que su interés no estaba en el Papa Ludovico, sino en Alfonso. La noticia de la victoria de Su Alteza también hizo latir los corazones de mis subordinados. Así que es Bariati el acorazado. Alfonso hizo una reverencia. También he oído hablar de su gran reputación. Es un honor para mí conocer al héroe de la cruzada de la Guerra Santa, Alfonso Casco Negro. El marqués de Bariati entrecerró los ojos y miró a Alfonso. Para ser exactos, no miró a Alfonso, sino a la espada a dos manos que llevaba en la cintura. ¿Es Excalibur? Alfonso sonrió levemente y asintió. Era un objeto precioso que no era bueno llevar consigo, pero no podía confiar en León III, así que lo había traído hasta aquí. Así es. ¿Puedo tocarla? Ariadne pensó que era un comentario muy descortés, pero Alfonso, sin decir nada, se quitó la espada a dos manos y se la entregó a Bariati. Y Ariadne pronto comprendió por qué Alfonso había hecho eso. ¡Clang! La enorme espada a dos manos, en el momento en que entró en las manos de Bariati, pareció multiplicar su peso por 1000 y se clavó en el suelo. Incluso el Papa Ludovico miró la espada sagrada con una expresión de gran asombro. ¡Oh, oh! Bariati sonrió de inmediato y se disculpó. Vaya. He sido descortés. Un objeto precioso es un objeto precioso. Alfonso recuperó la espada sin decir nada. Bariati sonrió servilmente y le habló.
Si alguna vez me necesita para algo, no dude en contactarme. Como era un capitán mercenario contratado, era importante para él establecer contactos con los monarcas seculares. Alfonso también sonrió, pero no dio una respuesta concreta. Por supuesto, Bariati el Acorazado era una figura importante. Era el único capitán mercenario del continente que operaba una caballería pesada que podía ser contratada con dinero. Sin embargo, no era alguien de fiar. Anteriormente, cuando el reino de Gálico amenazó la frontera del reino etrusco con su caballería pesada de Montpellier, él había rechazado la oferta de empleo de León III. ¿De qué sirve una espada que no aparece cuando más se la necesita? Mientras la atmósfera en el banquete giraba en torno al príncipe Alfonso, el cardenal del reino de Salamanca, con una expresión de descontento, no dijo una palabra. Está negociando un contrato de empleo ahora mismo. Si tiene que irse, no debería hacerlo. El idioma que usó el anciano de cabello blanco y obstinado era el latín antiguo, el idioma común del continente. Él no era del reino etrusco. Gracias a casi medio siglo de experiencia en la Santa Sede, había adivinado el significado con unas pocas palabras que conocía. Bariati el Acorazado estaba actualmente empleado por el rey de Salamanca, y por esa conexión, había venido a Trevero en representación del reino de Salamanca. El rey de Salamanca estaba interesado en la carnada, pero no era tan cruel como para usar a su propia sangre como escudo de carne, así que envió a alguien a quien le pagaban en su lugar. ¿El príncipe Alfonso se protegerá a sí mismo, para que contratara un capitán mercenario? Marqués de Bariati, por favor, cumpla bien su contrato con el reino de Salamanca. De hecho, el anciano cardenal era el que estaba más cerca del rey de Salamanca. Esto era coherente con su crítica actual. Sin embargo, el Papa intervino con una carcajada. El príncipe Alfonso podría participar en la Cuarta Cruzada. Emocionado, también señaló a Excalibur. Esa espada sagrada que lleva en la cintura también debería usarse, ¿no? Ariadne tuvo dificultades para mantener la compostura. Lo van a enviar de nuevo a la guerra, por muy papa que sea, se está pasando de la raya. Ah, por aquí. Cuando la conversación se alargó, el Papa presentó al cardenal de Mare y a Ariadne. Son el querido cardenal de Mare y la condesa Ariadne de Mare. El cardenal de Mare ya conoce al cardenal Velasco. Al escuchar cardenal de Mare, el marqués de Bariati se volvió hacia ellos. Era aproximadamente una cabeza y media más alto que el pequeño cardenal de Mare. Él esbozó una sonrisa significativa. El cardenal del reino de Salamanca se centró más en el mensaje. Su santidad. La tercera cruzada acaba de regresar al continente central, y ahora una cuarta cruzada. Los monarcas de cada país también deben concentrarse en sus asuntos internos. La peste negra también ha azotado. Los ánimos están muy agitados en muchos aspectos. El Papa Ludovico miró al cardenal del reino de Salamanca con una expresión de disgusto. El cardenal, sin embargo, no se inmutó y sermoneó al Papa. Su actitud era estricta. El Papa es el líder espiritual de la Iglesia, pero también tiene el deber de cuidar bien el cuerpo del continente central. Es el consejo sincero de un anciano que no le queda mucho tiempo de vida, así que no lo tome a mal. El Papa Ludovico miró al anciano cardenal Velasco con una expresión enigmática y dijo solo una palabra. Cardenal, hay un orden para llegar, pero no hay orden para irse. Y al día siguiente del banquete el cardenal Velasco fue arrastrado a la corte eclesiástica bajo la acusación de soborno y ejecutado esa misma noche. Mientras Ariadne conocía gente nueva en Trevero, Isabella conocía gente nueva en San Carlo. Si Ariadne simplemente ampliaba sus horizontes, Isabella estaba aprendiendo la amargura de la vida, lo que, en cierto modo, era un estudio más profundo. El problema era que Isabella no quería saber nada de la amargura de la vida. ¡Hijo de puta! Isabella, enfadada, se quitó el abrigo que llevaba puesto y lo tiró al suelo. Como eso no la calmó, pateó la ropa tirada en el suelo. ¡Sucio bastardo! Isabella, que recientemente había estado emprendiendo un negocio, buscaba inversores. A los comerciantes les iba bastante bien con la venta ambulante, y ella pensó que también podría hacerlo. El problema era el artículo. Quería distribuir artículos de lujo del Imperio Moro en las provincias, pero necesitaba capital inicial para comprar el inventario inicial. Como se enorgullecía de tener el mejor ojo, la cantidad a invertir también era grande. Lo normal habría sido empezar con artículos pequeños e ir aumentando,
pero Isabella no tenía la menor intención de vender cosas insignificantes. Si no tienes nada que dar, entonces no me toques. Irónicamente, lo más valioso que tenía era ella misma. Isabella estaba solicitando reuniones con familias nobles de la capital para proponerles inversiones. Isabella pensó que era una propuesta de inversión, pero los hombres que aceptaron la reunión con gusto interpretaron su invitación de otra manera. Esa noche el marqués Cepinelli, quien cenó a solas con ella, le tocó el pecho a Isabella en el carruaje sin techo que la llevaba de regreso a la casa del conde Bartolini. Cuando Isabella se sobresaltó y se apartó, él, que había bebido demasiado, se enfadó con voz arrastrada. «¡Ay, qué cara eres! ¿Acaso no me llamaste para tener una relación de ese tipo?» «¿Qué dice?» «Tu marido está en la ruina. En cuanto la ejecución forzosa tenga éxito, la mansión desaparecerá, y ¿dónde va a presumir con un título de conde que es solo una cáscara vacía?» Isabella intentó argumentar que por eso ella misma estaba ganando dinero, pero el marqués de mediana edad no la escuchó en absoluto. «Deja de jugar a las casitas. Todos están formando gremios y presionando con su capital. ¿Qué crees que vas a lograr con tus jueguitos de muñecas que has elegido uno por uno, señora?» «¿Señora? Claro que eres una señora, ¿o acaso eres virgen?» Él habló con el rostro disgustado. «Simplemente levanta tu falda mientras te lo digo amablemente. Yo puedo hacer que te quedes conmigo». ¡Zas! Isabella no pudo contenerse y abofeteó al marqués Cepinelli. «Esta mujer». El marqués Cepinelli, que iba a levantar la mano para abalanzarse, fue detenido por el caballero moro, Agosto. Agosto no hizo nada. Simplemente dio medio paso hacia adelante desde el estribo exterior de guardia en el que estaba apoyado, se cruzó de brazos y miró fijamente al marqués de mediana edad. Sin embargo, su tamaño, notablemente más grande que el de un etrusco promedio, y su piel brillante como obsidiana, eran extremadamente imponentes. El marqués se convirtió inmediatamente en un manso cordero, o para ser exactos, en un manso cordero que solo hablaba. «Te arrepentirás, insolente». Pero la persona más insolente de San Carlo no era otra que Isabella de Contarini. «¿Crees que me quitaría la falda para un don nadie como tú?» Ella dio un paso adelante y lo señaló con el dedo. «¿Que sentar a esta Isabella de Mare como concubina, esa cosa, con esa carne vulgar que ni siquiera es un gran trozo?» Isabella casi soltó una sarta de palabrotas y saltó del carruaje del marqués Cepinelli. El marqués Cepinelli intentó replicar algo más, pero comparó el tamaño de su cochero con el de Agosto y soltó una gran carcajada. «Puf, volvamos a casa, qué mala suerte». Isabella, que se bajó del carruaje y desahogó su ira en su ropa, seguía furiosa y resoplaba de pie. «Toma». Agosto recogió el abrigo caído de Isabella, lo sacudió con fuerza, se lo echó al hombro y le ofreció la capa que llevaba puesta. Isabella, ligeramente ebria, tomó la capa y miró al caballero moro con ojos melancólicos. «¿No me vas a abandonar?» «Ya no tengo dinero para darte». Él respondió con voz inexpresiva. «Me llamaste esclavo. Los esclavos no reciben salario». Isabella se rió a carcajadas con su aspecto desaliñado. «Cierto. Cierto. Te compré con dinero». Aunque ella lo había traído como empleado y en algún momento había dejado de pagarle, Agosto no discutió. De todos modos, las monedas de oro que Isabella le pagaba no se acercaban ni de lejos a su valor. Es decir, él se quedaría a su lado sin pedir nada a cambio. Alguien podría haberse consolado con las palabras de Agosto, pero a Isabella, que había manipulado sus recuerdos a su antojo, solo le provocaron un vacío aún mayor. «Debería haberte comprado de una vez como a un sirviente, amigo y amor, jajaja». Agosto, sin mostrar ninguna emoción al respecto, o quizás sin entender la palabra de una vez, simplemente se quedó allí sin decir nada. En ese momento una voz masculina ronca llamó a Isabella. «Oye». Isabella se giró bruscamente. Estaba furiosa, pensando que otro don nadie estaba intentando algo. «¿Y tú qué?» Isabella se sorprendió en varios sentidos al ver el rostro del hombre. «¿Hermano?» Porque el hombre que la había llamado era su propio hermano, Hipólito. «Hermano, ¿por qué tienes la cara así otra vez?» La nariz alta de Hipólito, que era lo único decente de su rostro, estaba rota y mal pegada.